Muy buenas tardes, estimados compañeros, compañeras, colegas y estudiantes, y a todos quienes están participando, tanto del interior del país como de otros países, como México, Cuba, Argentina, Perú, entre otros. A nombre del director del IDIS, Magíster Raúl España, les damos la cordial bienvenida a la primera actividad académica organizada por el Centro de Edición del IDIS. El Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre forma parte de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés y busca fomentar la investigación y formar recursos humanos especializados en la perspectiva de contribuir al desarrollo de las ciencias sociales en el país con la generación de nuevos conocimientos y su incidencia en la realidad social boliviana y el diseño y análisis de políticas públicas a favor del cambio social en Bolivia. El presente taller, Investigación con Perspectiva Narrativa, que inicia hoy, continúa mañana miércoles y cierra el viernes 14, será dictado por la doctora Cecilia Navia de la Universidad Pedagógica Nacional de México. La doctora Navia es antropóloga y doctora en Ciencias de la Educación. Actualmente es responsable del doctorado en Educación y Diversidad de la Universidad Pedagógica Nacional, coordina el seminario Formación de Profesionales de Educación Indígena y participa en el Laboratorio para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior. Ella investiga la formación ética e identidad profesional y la profesional en educación indígena, líneas en las que ha publicado recientemente. El taller es transmitido vía Zoom y en vivo por página Facebook de nuestro instituto. La metodología del taller consistirá en exposiciones magistrales de la doctora Navia, seguidas por preguntas que pueden formularse vía mensaje instantáneo. Nuestras queridas estudiantes de la carrera de Sociología, Liana Lipoma y Camila Sánchez, nos apoyarán recogiendo las consultas que se formulen. Muchísimas gracias, querida Camila y Lian. A las dos les extendemos nuestra enorme gratitud por su generosidad. Agradecemos también a los más de 180 inscritos por participar en este curso. Antes de iniciar el taller, nos permitimos honrar la memoria del magíster René Pereira, exdirector del IDIS y profesor emérito de la carrera de Sociología. Paz en su tumba. Pasamos ahora la palabra a nuestra colega Cecilia Navia. Cecilia, la palabra es tuya. Muchas gracias, Mónica Navia, por invitarme, permitirme participar en esta ocasión y en esta oportunidad con el Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Quiero agradecer de manera especial a su director, a Raúl España, por la invitación y por supuesto agradecer a todo el equipo del Instituto del IDIS por la posibilidad de participar con ustedes y de abrir un diálogo, de compartir con ustedes algunos de mis preocupaciones e intereses en torno al tema de la investigación desde la perspectiva narrativa. Como Mónica ya lo ha expuesto anteriormente, yo trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional desde el doctorado en Educación y Diversidad, y desde ahí y desde otros ámbitos como de la licenciatura en Educación Indígena de la misma universidad, de mi participación en la maestría en Gestión de la Convivencia en la Escuela, he estado trabajando, acercándome y preocupándome por esta perspectiva que por supuesto viene mucho de mi formación y la preocupación como antropóloga, pero también está atravesada por mi trayectoria que está vinculada sobre todo en los últimos años al campo educativo. Desde este fuerte, por decir así, yo he elaborado esta presentación, esta participación con ustedes
Y bueno, un poco esperando en dialogar, en reflexionar sobre nuestras realidades, que son realidades compartidas, y sobre nuestras voces, que es desde donde queremos trabajar y desde donde queremos reflexionar en una perspectiva dialógica, cuando nos enfrentamos y pensamos la investigación sobre los otros, de nosotros y con nosotros. Si ustedes me permiten, voy a compartir una presentación que he trabajado desde varios autores y desde mis propias reflexiones. Voy a ver cómo hacemos para compartir. Un momento. Muy bien. Voy a ir hasta el inicio. Ok. Bueno, quiero primero expresar mi agradecimiento por el interés de participar en este curso, tanto a estudiantes como a investigadores de diferentes países, sobre todo de Bolivia, muchos de la ciudad de La Paz, muchos del Alto. También tenemos una importante participación de personas que vienen de Cochabamba, pero igual de otros lugares. Hay quien participa desde Caranavi, hay quien participa desde Pando, tenemos como de Sucre, de Santa Cruz. Me parece importante mencionar desde dónde se escucha, desde Chuquisaca también, ¿verdad? Desde el Beni, pensando un poco en quiénes van a ser los interlocutores en esta oportunidad, a manera un poco de presentar un grupo. Es un grupo muy grande, dice Mónica, son más de 80 personas que están participando, pero también quiero hacer mención que están escuchando, están participando en este curso, colegas y estudiantes de México, de la Ciudad de México, pero también del Estado de México, de Mazatlán, de Oaxaca, de Nuevo León, de Morelia, de Chiapas, de Puebla, de San Cristóbal de las Casas, Salto del Agua, Chiapas, entre otros, Tulancingo, también del Estado de México, entre otros colegas y personas con las que vamos a dialogar hoy. Bienvenidos también. Igualmente nos acompaña una compañera de Santiago de Cuba, de Sao Paulo, una compañera de Argentina, y varios colegas de Perú, de Arequipa, de Lima, de Ica, de Perú, así como un compañero de Venezuela. Este es el grupo diverso múltiple con el que esperamos dialogar en esta oportunidad a partir de estas reflexiones sobre la investigación, en particular una investigación con perspectiva narrativa. Como ustedes sin lugar a dudas saben, ¿verdad?, la investigación narrativa forma parte de la perspectiva de un enfoque, una mirada de los problemas y del abordaje del conocimiento, de la indagación, de la reflexión sobre problemas de investigación que desde una perspectiva cualitativa. Es decir, inevitablemente la investigación cualitativa, y yo creo que de manera más importante la investigación narrativa, intenta contestar y repensar esta manera de investigar que muchas veces coloca al sujeto en una situación de no solamente de nombrarse, sino de numerarse, de contarse, de cuantificarse, y se preocupa más
por esta perspectiva de quiénes somos, cómo nos relacionamos con nosotros y con el mundo, y de reconocer que somos seres narrativos, y como seres narrativos contamos y construimos de manera constante y permanente historias. Mónica hace un rato nos contó una historia, la historia del inicio de este curso, y en estos momentos yo estoy contando también y construyendo historias, y de manera constante como seres humanos y seres narrativos estamos permanentemente contando relatos, contando aventuras, contando sufrimientos, etcétera. Me parece que se está viendo la traducción, por alguna razón la transcripción del texto, hay algo en la configuración que le vamos a pedir a nuestras colegas coanfitrionas a ver si se puede reconfigurar esta opción. Muy bien, entonces desde ahí nos posicionamos en la investigación y en una perspectiva antropológica, pues yo creo que esto es muy importante porque desde las historias que somos, que nombramos, a las que pertenecemos, en el mundo en el que estamos, desde estas historias nos expresamos, nos organizamos y organizamos el conocimiento y nuestra mirada sobre la realidad, sobre nosotros mismos y sobre los otros. Es esta historia, estas historias orales que nos van configurando, pero también historias escritas, relatos que nos permiten mirarnos y definirnos en lo que somos o cómo creemos que nosotros somos. Al hacerlo, no solo pensamos en nuestra realidad desde el presente, sino en la reflexión sobre el pasado y desde ahí en otras realidades posibles que varios autores, por ejemplo, como Marc Augé, entre otros, lo nombran como un futuro posible. El relato no solamente hace una reproducción, por decir así, de esto que acabamos de vivir, puede ser en el instante anterior, puede ser un instante corto o una historia a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Este recorrido al pasado siempre se realiza desde un presente y desde un contexto y una manera de nombrar epocal. Y desde este presente es que nosotros podemos mirar de una u otra manera el pasado. No, si estuviéramos en un presente distinto, en un momento distinto, a lo mejor miramos el pasado desde otro modo, pero ¿cuál es el sentido de este ejercicio de mirar el pasado? Lo que acaba de ocurrir hace un instante, lo que nos ha ocurrido a lo largo de nuestra vida en diferentes momentos, o lo que nos ha ocurrido como sujetos a lo largo de la historia de quienes nos han antecedido, ¿verdad? Nos interesa la reflexión del pasado porque tal vez en ese ejercicio de la mirada del pasado, nosotros podemos reconstruir, mirar de un modo distinto el presente. Algunos autores hablan, podemos actualizar lo vivido en el presente, y en ese proceso de actualización, se reconstruye, se reflexiona sobre ello y a lo mejor nos permite pensarnos de un modo distinto, y al pensarnos de un modo distinto, tal vez podemos pensar en futuros posibles distintos. Es decir, en este proceso de la narrativa, y lo veremos un poco más adelante, hay también un proceso creativo. Tal vez voy a ampliar un poco más este PowerPoint, y si me permiten voy a dejar de compartir
y entre que intentamos resolver este tema, tengo entendido que se logran mirar. Es cierto que se están viendo quienes están escuchando en Facebook. Vamos a dar la bienvenida a los y las compañeras, estudiantes, colegas que desde el Facebook del IDIS están viendo este taller de investigación con perspectiva narrativa. Agradecemos mucho su participación y bueno, un poco recapitulando, en este curso donde participan colegas y estudiantes de diferentes países de Latinoamérica, estamos un poco pensando en esta condición de nosotros, los seres humanos, como seres narrativos, y en esta preocupación que tiene la investigación narrativa es de quiénes somos, cómo nos relacionamos con nosotros y con el mundo, pero con nosotros mismos también, como contadores. Al recuperar las historias, siempre estamos pensando desde un presente, y desde este presente miramos el pasado, pero lo miramos siempre desde la época. No podemos ir, seguramente si estuviéramos 10 años atrás, 20 años atrás, 50 años atrás, miramos el pasado, buscamos en el pasado algo distinto y rememoramos de manera distinta. Pero este ejercicio de búsqueda del pasado siempre nos va a colocar en la posibilidad, sea de la repetición, de la reproducción, de una especie de mito, de historia nuestra, de los orígenes, siempre construida, siempre inventada, pero también, sobre todo, nos puede poner en la condición de pensar futuros posibles, y no solamente de pensar futuros posibles, sino de generar condiciones, tal vez de crear o construir la realidad, o una nueva realidad. También habíamos mencionado que el ejercicio autobiográfico, o más bien empezamos a mencionarlo, intenta recuperar la experiencia. El objeto fundamental es la experiencia de los seres como sujetos individuales, con sus particularidades, sus historias concretas, experiencias concretas de las personas, ¿verdad? No mitos, no especulaciones, es la recuperación de la experiencia como sujetos individuales, pero también, y nos interesa en la perspectiva narrativa, cuando estamos en el campo educativo, cuando estamos en la sociología, cuando estamos en psicología, no importa desde qué campo disciplinar, nos interesa por recuperar estas experiencias particulares, porque también nos permiten recuperar la experiencia colectiva, la experiencia de la comunidad, de las comunitas. Entonces, la perspectiva narrativa no solamente va a mirar sujetos individuales, no solamente va a mirar la particularidad, sino también permite mirar la sociedad, la cultura, las decisiones políticas o el contexto político en el que estamos inmersos, etc. Es decir, es relevante pensar la perspectiva narrativa porque mira estas diferentes narrativas. La narrativa puede ser un enfoque de investigación y tiene un enorme potencial para recuperar y expresar la experiencia, recuperando las voces, las preocupaciones y los saberes de diversos sujetos que generalmente están silenciadas o han sido poco reconocidas como formas válidas de comprender e interpretar la realidad. Es decir, la investigación o muchas investigaciones o las grandes narrativas que nos venden, ¿verdad? O que nos han conformado, que nos han constituido, muchas veces solamente
recurren o han recurrido a una perspectiva o a unas voces, unas maneras, como algunos autores llamarán hegemónicas, dominantes para mirar la realidad. Desde esta perspectiva, de construcción de representaciones dominantes de la realidad, se nos plantea justamente el problema de que se legitima o se valida solamente como una forma válida de comprender e interpretar la realidad desde las voces dominantes. Entonces la narrativa nos permitirá pensar que hay otras formas válidas y que hay otras personas o hay otro tipo de sujetos que podrían también tener una versión distinta respecto a la realidad. Y en este sentido estamos hablando de historias de vida y no solamente de una historia que nos constituya a todos, sino de muchas historias posibles y a lo mejor de replantear desde estas miradas de la reconstrucción de la historia colectiva, replantear nuevas formas de realidad. No solamente es indagar la realidad, comprenderla, entenderla, es decir, investigar la realidad, sino tal vez a partir de reconstruirla, de comprenderla, pensar también las posibilidades de una nueva realidad. Voy a pasar a la siguiente presentación. Sin embargo, cuando planteamos la narrativa y pensando un poco en la reconstrucción de los relatos o las historias de vida particulares, o en este ejercicio de autobiografía o de autobiografía, es muy importante tomar en cuenta el contexto. Nuestras historias ocurren en contextos particulares, como por ejemplo el contexto actual, en el que existe un discurso sobre la multiculturalidad o la interculturalidad, que muchos llaman funcional, ¿verdad? Es una interculturalidad que se construye desde arriba, o un discurso de la multiculturalidad que usa la diversidad y no reconoce la diversidad, desde cuya retórica lo que diferentes autores han planteado, autores como Zizek, que se ha neutralizado y vaciado de significado a la diversidad, y en un sentido pues se ha neutralizado, ¿no? Y se ha vaciado al sujeto. En este contexto complejo de incertidumbre en el cual nosotros estamos, pues la investigación narrativa creo que nos permitirá comprender de modos distintos las diferentes maneras en las que se va manifestando, no solamente, por ejemplo, ahorita en el contexto del COVID, el por qué se combinan discursos actualmente de muchas personas que están a favor o en contra, por ejemplo, del COVID, y cómo están entrecruzadas las diferentes historias, de las historias particulares y de las historias colectivas, que van constituyendo un relato colectivo que permite digamos, este tipo de posicionamientos. Es decir, desde la narrativa, uno puede pensar que lo que se va construyendo son discursos o relatos de reconocimiento y respeto de estos diferentes tipos de posicionamiento, como por ejemplo de la diversidad cultural. Y también podemos mirar que a través de lo que ustedes como sociólogos comprenden muy bien, estos discursos operan, están presentes estrategias de dominación, pero también, por supuesto, aquí tenemos que poner de resistencia, ¿verdad? Como estrategia de dominación siempre hay
formas que se oponen a la dominación. También hablo y me permito un poco hacer como un contexto desde donde yo hablo, ¿verdad? Desde este contexto hay que reconocer que estos discursos encubren y mantienen a su vez la diferencia colonial en la cual nosotros estamos presentes, y esto no solamente es válido para el contexto de Bolivia, esto es válido para el contexto latinoamericano, para el contexto de los países del sur-sur, como se nombran, ¿verdad? Es decir, donde sé que no siempre a todos les gusta hablar de este tema, de la condición colonial o la condición postcolonial en la cual nosotros estamos presentes, pero sin embargo resulta muy difícil evadirla y dejar de reconocerla cuando uno mira que en el presente hay muchas voces que hablan y que reclaman y que demandan y que exigen y que remarcan, nombran de diferentes maneras, por ejemplo, la presencia de elementos como el racismo, entre otros elementos que forman parte de nuestra realidad. No estoy hablando solamente desde Bolivia, por supuesto, es una realidad compartida, lamentablemente, que creo que es también importante recuperar. Entonces, también es importante reconocer que en un posicionamiento del contexto para mirar la investigación debemos reconocer que existen grupos excluidos históricamente, sujetos a desigualdad, sujetos a injusticia, que permanecen o que se sigue reconstruyendo y se producen desplazamientos de estrategias de poder, de estrategias de control sobre estos grupos excluidos, y que en muchos casos los nuevos discursos o las nuevas narrativas, como esta de la multiculturalidad o de la interculturalidad, se nos presentan o se nos imponen como, por ejemplo, instrumentos de control del conflicto étnico, y como tal, ¿verdad?, como instrumentos de control, pues procuran o tienen como función o intentan tener como efecto mantener la estabilidad social. Paso a la siguiente. Este orden racial en el que nosotros nos encontramos en este discurso o en este contexto moderno occidental, pues es algo que a lo mejor puede ser trabajado, revisado, explorado para comprender muchos de los fenómenos sociales. Estoy pensando un poco desde la perspectiva de las preocupaciones de los sociólogos, desde el IDIS, pero por supuesto no podemos pensar que ningún fenómeno o problema que investigamos, sea antropológico, sea psicológico, desde otras disciplinas, pues puede evadir el tema de la dimensión social. Es importante visibilizar, enfrentar y transformar las estructuras e instituciones que diferencialmente posicionan grupos, prácticas y pensamientos. Y yo creo que en esto que Katherine Walsh últimamente nos está planteando en una perspectiva decolonial desde Ecuador, ¿verdad? Habría que recuperar la narrativa como un instrumento que apoye o permita, digamos, estas visibilizaciones, enfrentarse y transformar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque en este ejercicio de recuperación de nuestra historia, también tendríamos que mirar que nosotros hemos sido de una manera u otra partícipes de estos procesos de desigualdad en el que nos encontramos. Es decir,
estamos atravesados también por esta estructura o esta cultura o estas maneras de construcción moderno y occidental que se nos han impuesto, y desde una posición decolonial, que es la perspectiva que la autora Walsh trabaja, se podría tal vez, como ella plantea, quitar las cadenas que aún están presentes en las mentes. Por supuesto, sabemos que esto se recupera fuertemente desde autores tan importantes como Quijano, como Fanon, también Reinaga, aquí en Bolivia, entre otros. Y es posible, entonces, a partir de ello, desafiar y derribar, así lo plantea Walsh, las estructuras sociales, las políticas y las epistémicas de la colonialidad. Tal vez la narrativa o el ejercicio y la investigación en una perspectiva narrativa puedan contribuir a repensar esta dimensión contextual del orden racial en el que nosotros nos encontramos, y por supuesto de esta imposición o esta fuerte intención moderna, civilizatoria, ¿verdad? Que intenta homogeneizarlo todo, que intenta negar las diferencias y por lo tanto negar esto que a la narrativa le preocupa mucho, que son recuperar las diferentes voces y las diferentes formas legítimas, ¿verdad?, que podrían reconstruirse, recuperar respecto a la realidad en la que nosotros estamos presentes, y no solo asumir una sola perspectiva de la realidad. Otro aspecto contextual, esto es un marco desde el que yo parto un poco para pensar la narrativa, es otra vez recuperando en esto que algunos autores, como una autora tan importante, Silvia Rivera, nos ha hablado acerca del colonialismo, que tiene una función peculiar para las palabras, que las palabras no designan, sino encubren. La adopción de ideologías igualitarias, como en la fase republicana, por ejemplo, cuando nosotros pensamos estos diferentes procesos históricos por los cuales nosotros hemos pasado, hemos visto que se ha construido una imagen de nuestra realidad, y también, por ejemplo, en la época republicana, que ha intentado escamotear los derechos ciudadanos a una mayoría de la población. Por ejemplo, cuando se habla del multiculturalismo, cuando se habla de la interculturalidad, esta interculturalidad pensada en términos funcionales, construida desde arriba, ¿verdad? Cuando se habla del reconocimiento, entre comillas, de las diversidades, cuando no se cuestiona las condiciones de la desigualdad, pues finalmente queda en un nivel superficial, y al quedar en un nivel superficial, pues se sigue en el juego, ¿verdad?, de dejar a un lado los derechos que tienen todos los ciudadanos y las diversidades en nuestros contextos. En el mismo sentido, Silvia Rivera menciona que las palabras se convirtieron en un registro ficcional, plagado de eufemismos que velan la realidad en lugar de designarla. Y esto ocurre también con este contexto que se nos nombra de multicultural, de intercultural, y los discursos públicos que van difundiéndose, que van constituyendo también nuestra realidad, se convirtieron en formas de no decir. Y por ejemplo, frente a un fenómeno pues tan radical, tan presentemente en nuestro contexto de racismo, por ejemplo, se habla de que tal vez
no existe racismo, y si existiera, bueno, pues no pasa, parece que no pasaría nada. Yo creo que es algo que tal vez diferentes investigaciones en el campo sociológico o desde otras disciplinas sería interesante revisar. Por ejemplo, en el campo educativo hay un autor que se llama Pincas, que desde Argentina ha trabajado sobre la narrativa de los estados modernos. Entonces, una narrativa importante que nos ha constituido ya como estados modernos ha sido la narrativa de la nación, ¿no? La construcción del Estado como una experiencia social de sentido de pertenencia, de integración de comunidades, que son comunidades diversas, por ejemplo, en nuestro país, en Bolivia, ¿verdad? Conformada por muchísimas culturas, que ha intentado imponernos una identidad particular, una sola, una condición de nación, nos han contado el relato, nos han contado la historia de que somos una nación, pero todos sabemos que la construcción de la nación como discurso es una construcción como tal, construida. Hay un nivel de invención que intenta unificar lo diferente en una perspectiva, como nosotros sabemos, dominante y hegemónica, al intentar borrar las múltiples identidades que nos conforman. Esta invención de la identidad común en la noción del Estado ha sido vista como por algunos autores como las comunidades imaginadas, ¿no? En estas comunidades imaginadas, la palabra escrita se ha impuesto en mayor medida respecto a la palabra, a la expresión, al vivir la vida, al transmitir nuestra historia y nuestras experiencias desde una perspectiva oral. Sabemos que nuestros pueblos, por lo menos los pueblos del sur, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Perú, estamos hablando de México, estamos hablando de diferentes países, en nuestro, digamos, en nuestro mundo o nuestros mundos, la expresión oral era mucho más importante que la expresión escrita. Sin embargo, la expresión escrita construida y ampliamente difundida y sobre todo estructurada a partir de lo que ha sido la escuela como el proyecto educativo central en la construcción de las naciones, ha sido el gran proyecto a través del lenguaje, de la imposición de un lenguaje común como el español en nuestros contextos, de su divulgación, del acceso y permanencia como campo unificado de comunicación de este lenguaje común y de esta forma de expresión escrita, se ha generado una conciencia de su existencia y ha fijado el lenguaje y determinado el ritmo de su evolución, definiendo una jerarquía interna en nuestros países o en nuestros estados, donde la lengua escrita y la lengua escrita que más se nos ha impuesto, que es el español, tiene una jerarquía mayor por encima de las otras lenguas. Y bueno, es a través de la lengua que se cuentan las historias y que se cuentan y que se relata la construcción de nuestra nación, que hemos construido una parte importante de nuestra existencia, pero por supuesto en esta perspectiva que hemos llamado una perspectiva hegemónica y dominante. Hay otro autor que me gusta bastante cuando él recupera
que en la investigación biográfica y la investigación biográfica y narrativa se privilegia más este dicho que se llama sobre nosotros hablamos, más que aquella expresión que es sobre nosotros callamos. En Bolívar hace este ejercicio de oposición cuando plantea que la perspectiva narrativa no solamente es una perspectiva cualitativa, por decir, o no solamente es un método, o no solamente es un campo procedimental para indagar, para reflexionar, para explorar la realidad, para comprenderla, explicarla, sino que la perspectiva narrativa también tiene una dimensión epistémica, se puede nombrar como un gran campo de investigación, no es solamente un método, es lo que plantea Bolívar. Y lo que se privilegia es justamente la posibilidad de que si tú como investigador te acercas al discurso o al relato o a las experiencias de los otros, más que un ejercicio de construir como investigador desde la distancia la historia de los otros, tendrías que plantear la posibilidad de construir la historia desde las personas con las que tú estás trabajando, de manera que permita justamente estos resultados recuperar la perspectiva desde el nosotros. Así señala Bolívar que cuando hacemos análisis deterministas o muy estructurales, o algunos llaman muy estructuralistas, etcétera, o muy de construcción de categorías, en que imponemos categorías a la realidad más que pretender escuchar lo que los sujetos estamos planteando, pues conducen a la disolución del sujeto, o al menos, por lo menos, pues no, seguimos reproduciendo, como decía anteriormente, este discurso, un discurso dominante y un discurso que se plantea como una sola perspectiva de la realidad. Entonces, en la coyuntura en la que nosotros estamos, muchos autores la llaman posmoderna, ya sabemos que sobre el tema de la posmodernidad hay como muchas perspectivas, ¿verdad? Hay una perspectiva de que estamos en el fin de la modernidad y otras perspectivas que hablan de que estamos apenas en el impulso, en el reinicio, en el impulso de la modernidad, entre otras, ¿verdad? En esta coyuntura en la que nos encontramos, hay una perspectiva de que hemos llegado a estar en un contexto caótico y desordenado y solo queda el refugio en el propio yo. Esta condición de refugio en el propio yo, esta idea de acercarse mucho a la perspectiva de los sujetos, que a veces irrumpe también en la perspectiva de la intimidad de los sujetos, va formando cada vez más parte de nuestro contexto, ¿no? Antes, lo que era parte de la vida privada, como todos nosotros sabemos, quedaba en el campo, en el mundo de la vida privada, ¿no es cierto? Encerrado en las paredes, por decirlo así, de nuestras familias o de nuestros contextos. Ahora parece que se habla de todo, pero a la vez hay como una especie de búsqueda, de recuperación de nuestro propio yo. Hay a su vez una pérdida de fe y credibilidad en el racionalismo ilustrado y de sus explicaciones totales del mundo. Por ejemplo, Lyotard habla de la incredulidad a la mirada de los metarrelatos, por ejemplo. Estas explicaciones totales del mundo que se nos han caído en cierta manera, tanto especulativas como sobre todo las modernas narrativas de emancipación, que también han sido repensadas o cuestionadas,
nos han abocado a refugiarnos en las pequeñas pero auténticas narrativas personales, donde la voz y vida de los sujetos hablan de nosotros mismos, insistiendo un poco en esta perspectiva a la cual Bolívar nos invita sobre nosotros mismos hablamos. Hablamos sobre nosotros mismos y no callamos, ¿verdad? ¿Por qué pensar en esta idea de nosotros hablamos o cuando se hace investigación, el nosotros callamos? Porque muchas veces en las perspectivas de investigación, el investigador, en un intento de mayor rigor metodológico, que vamos a ponerlo entre comillas, o de mayor distanciamiento y objetividad, no se involucra, no se acerca, no dialoga con los sujetos y termina imponiendo, ¿no?, digamos, en la reconstrucción o en el intento de comprensión, una perspectiva externa distinta a la cual los sujetos en este relato o en este ejercicio de reconstrucción de su experiencia intentan compartirnos. El estudio de la narrativa es importante, considerando, como decía al inicio, que somos contadoras de historias que de manera individual y socialmente las vivimos vidas relatadas, y el estudio de la narrativa vendría a constituirse el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo. Creo que sobre esto ya lo hemos planteado. La narrativa es tanto el fenómeno que se investiga como el método de la investigación. Decíamos sobre esto varios autores apuntan, ¿verdad? La narrativa es la cualidad que estructura la experiencia que va a ser estudiada y a la vez son los patrones de investigación, es decir, es fenómeno con todas sus cualidades y es también método procedimentales, etcétera, de investigación. Algunos autores, digamos, para hacer como una distinción, hacen la siguiente clasificación. Señalan como historia o relato al fenómeno cualidad que estructura la experiencia, y como narrativa a la investigación, a los patrones, métodos procedimentales, etc. Y a la narratología como el campo que atraviesa diversas áreas de conocimiento, disciplinas, como la teoría literaria, la historia, la antropología, el arte o el cine. Esta es una distinción que se realiza respecto a la narrativa que podría ser útil para entender sus diferencias, un tanto como método y otro tanto como fenómeno que se investiga. Otros autores critican a la narrativa. Por ejemplo, Foucault señala que estos ejercicios narrativos muchas veces se inscriben dentro de las formas modernas de gobierno o, como el nombre, de autogobierno, ¿verdad?, de esta forma de ejercicio de control de los individuos, posibilitando en el juego de contar la verdad de sí, que el sujeto se convierta en objeto de saber. No es solamente que se convierta en objeto de saber, sino que en el procedimiento de objetivación de los individuos en sujetos, en este ejercicio de querer saber de sí mismo, se va controlando al sujeto. Por ejemplo, ya han debido ustedes haber escuchado como otro elemento de distinción, de clasificación de las narrativas y del ejercicio de la investigación, podríamos hablar de procedimientos de ejercicios de narrativa como intervención. Es decir, si yo, por ejemplo, ahorita les digo a ustedes, a ver, vamos a hacer todos un ejercicio autobiográfico. Y en este ejercicio autobiográfico vamos a revisarnos desde por qué elegimos, por ejemplo, tomamos la decisión de elegir esta carrera,
que estamos estudiando o esta profesión que estamos ejerciendo. Este ejercicio narrativo tendrá como intención, y les planteo un conjunto de tareas y metas, ¿verdad?, de este ejercicio autobiográfico. Podría plantearles, por ejemplo, todos ahorita hacemos un diario y planteamos un diario en el lapso de un año, lo revisamos, lo compartimos, porque un ejercicio narrativo siempre se escribe para el otro. Digamos, tiene sentido en tanto está pensado porque hay un otro, aunque sea una sola persona que va a escuchar tu ejercicio autobiográfico. No, ese diario que queda solo para mí, pues es un diario que no se realiza en tanto no está pensado en la construcción de un otro o unos otros, ¿verdad?, que van a leer. Sin embargo, para algunos autores pareciera haber una consideración de que estas formas un poco de confesión permiten controlar, ¿no?, a los otros, accediendo al conocimiento de una vida personal y una vida privada. Otras reflexiones que se hacen en torno, como en una perspectiva crítica a la narrativa, sería aquellos que hablan del uso de los sujetos, ¿verdad? Ahora todos nosotros vamos a trabajar en una perspectiva narrativa. Qué interesante. Es una perspectiva pues, muy importante. Sin embargo, a veces se trabaja en un uso extractivista de las experiencias de los otros, de las vidas, también de sus sufrimientos o de sus logros, de esta experiencia que es compleja de cada uno. En una perspectiva extractivista, pues estaríamos en una posición no ética en el proceso de la investigación y o en el proceso de la intervención. Entonces, bueno, podemos mirar como también un lado y el otro lado de la perspectiva del posicionamiento de diferentes autores respecto a la narrativa. Tomo esto nuevamente de Bolívar, quien habla que desde el giro hermenéutico los fenómenos sociales se comprenden como textos cuyo valor y significado viene dado por la autointerpretación que los sujetos relatan en primera persona. Entonces, esta idea de convertir como texto todo lo que se dice, otros autores también convierten como texto todo lo que se hace. Otros autores convierten como texto las imágenes, las representaciones, ¿verdad? Permiten un poco pensar, a lo mejor hay un potencial para mirar los fenómenos, los relatos, los acontecimientos en una perspectiva diferente, recuperando a los sujetos y a sus experiencias, que son las experiencias significativas, como acontecimientos. Cuando hablamos de la dimensión del acontecimiento, pues estamos hablando de que algo se produce, ¿verdad? Algo se va a producir en este proceso que nos están relatando o en esta reconstrucción mirada de los elementos de nuestra experiencia que son significativos porque han hecho de nosotros algo. Tal vez nos han hecho algo de manera distinta. Es muy frecuente, por ejemplo, cuando uno hace una entrevista o revisa los relatos de las personas con las que trabajamos, que las personas mismas te dicen, y después de que ocurrió esto, o cuando alguien me dijo esto lo vamos a ver en la próxima sesión cuando revisemos la dimensión del análisis en el trabajo de la investigación narrativa. Las mismas personas te dicen, y fue después de que me dijo esto que yo cambié de rumbo, o que yo decidí estudiar la carrera, o que yo
a partir de esto me deprimí, me olvidé del mundo, etcétera. ¿Entiendes? En ese proceso de recuperación de tu experiencia y como investigadores, cuando nosotros miramos los relatos, queremos siempre como indagar aquellas cosas que van constituyendo, generando o moviendo o desplazando de un modo distinto, generando una escisión o una desviación en el camino de una persona y que lo constituye como un sujeto, entonces tal vez con una historia distinta, con una posibilidad distinta. Entonces podemos reconocer la narrativa misma como el relato, decíamos, el oral o escrito. Podemos distinguir la investigación narrativa como modos de recordar, de licitar, construir y reconstruir estos fenómenos de la realidad, y podemos también pensar en la narrativa como dispositivos para promover el cambio a través de, digamos, del ejercicio narrativo. Este uso de la narrativa es justamente lo que cuestiona Foucault, ¿verdad? Como un instrumento de control, pero otros autores, como Legrand, por ejemplo, entre otros, como Gaston Pinault, desde Francia, entre otros autores, trabajan la narrativa en una posibilidad de pensar de una manera, puede ser positiva, de una manera de reconstruirte como sujeto. Otro autor que es muy interesante, que habla en esta perspectiva del ejercicio autobiográfico como una reedición, él dice, es Ducio. Ducio plantea que cuando uno hace un ejercicio narrativo de sí mismo, cualquiera que fuera el dispositivo que se plantea usando la narrativa como un ejercicio de transformación, como un ejercicio de mejora, sea la perspectiva con la que tú estés trabajando. Hoy estamos hablando en una investigación de perspectiva de intervención, ¿verdad? En el ejercicio por ejemplo, en el ejercicio autobiográfico, ahorita en las personas que estamos entre los 50 años, bueno, quienes ya hace muchos años, ¿verdad? Entre los 40, entre los 60 años, hacer un ejercicio autobiográfico orientado, por supuesto, siempre pensando en alguien que te va a leer, permite al sujeto reeditarse, dice Ducio. Permite como poner un alto, decir, bueno, reflexiono esas múltiples identidades que soy y que son complejas, porque a lo mejor yo soy católica y a su vez soy creyente en otras religiones o en otras formas de explicación de la vida, y a lo mejor pues no solamente soy católica, sino tengo, digamos, tengo muchos mundos posibles que se entrecruzan en mí, muchas identidades en un presente, pero también hay muchas identidades a lo largo de mi historia, porque tal vez yo en algún momento era A y en otro momento pues se produjo una desviación en mi vida y me pensé como B, o se produce una imposición en mi vida, me pensé como C, y a veces tengo estas C, A y B de manera simultánea, que me genera un conflicto, una desazón, una inseguridad respecto a quién soy yo, y una imposición, sobre todo frente a una imposición de la definición que se te plantea en este contexto de ser un sujeto único, indivisible, que tiene que tener claridad. Tú quién eres, y tu respuesta debe ser corta y precisa. Nada de que me presentes conflictos o múltiples posibilidades de quién tú eres. En el ejercicio, en el uso de las narrativas,
por ejemplo, en el ejercicio autobiográfico, una persona podría tal vez reconstruir de un modo distinto, ir al pasado, reconstruir tu historia, reconstruir el relato que tú tienes respecto a ti mismo. Y en este proceso de reconstrucción se puede producir una especie de sutura de estos conflictos o de estas múltiples identidades que eres, muchas de ellas que son identidades impuestas o identidades digamos, auténticas o entre juego de identidades, pero que generalmente nos ponen en conflicto, Entonces, el uso de narrativas puede ser interesante, puede ser importante para repensarte de un modo distinto y tal vez generar pues una especie de equilibrio, una especie de encuentro consigo mismo o como sujeto individual o como sujeto colectivo. También hay narrativas colectivas, las intervenciones con perspectivas biográficas. Por ejemplo, hace unos meses se tituló uno de mis estudiantes, Josué Alan Soto de México, y él hablaba de una intervención narrativa con profesores de educación en la época de COVID, en el contexto de educación en bachillerato, en preparatoria también se llama en México, y lo que jugó a través de la perspectiva narrativa es que los profesores comprendieran cómo se miraban a sí mismos en el contexto del COVID y en relación, cómo se miraban a sí mismos en relación a la dinámica y a las interacciones que establecían con sus alumnos y o que establecían con sus colegas, con sus pares, en lo que él nombra como un proceso formativo y autoformativo. Pero la narrativa permite ese ejercicio de sutura, de reconstrucción y también de conciliación con esas dificultades o con esos procesos que los profesores pueden haber tenido. Por ejemplo, él recuperaba, fue muy interesante, como algunos profesores se reconocían que habían ejercido violencia hacia sus estudiantes, a pesar de que ellos manejaban un discurso de la no violencia. Por ejemplo, este ejercicio narrativo permite a los profesores reflexionar, distanciarse, objetivar su experiencia, mirarla un poco, tratar de nombrarla de otro modo, y en ese proceso de nombrarla de otro modo se produce pues tal vez una reconciliación y una posibilidad de ser de un modo distinto si es que fuera. Entonces, podemos aplicar la narrativa, podemos comprender la narrativa, pero también trabajamos justamente sobre estos relatos y sobre estas historias y sobre estas experiencias, sobre estos fenómenos en la perspectiva narrativa. Aquí no le puse título. Entonces, la investigación biográfico-narrativa incluye conjuntos de modos de obtener y analizar relatos referidos a cualquier forma de reflexión oral o escrita que utiliza la experiencia personal en su dimensión temporal. Bolívar habla de los territorios, del territorio de las escrituras del yo, porque hay muchas escrituras del yo. Como les digo, hay muchos yo presentes, ¿verdad?, en nuestra historia, y posiblemente nos podemos mirar a través de la investigación biográfica narrativa estas experiencias. Lo podemos hacer a través de historias de vida, historias orales, escritos y narraciones, autobiográficas, a través de entrevistas narrativas. Por ejemplo, muchas investigaciones no necesariamente tienen que ser narrativas.
Pero puedo en una investigación, si estoy haciendo una investigación en el Alto, por ejemplo, soy de la UPEA y decido hacer una investigación del Alto, cómo las personas miran la realidad actual, por ejemplo, el COVID, ¿verdad? Desde en una perspectiva cualitativa, podría hacer entrevistas cualitativas con un enfoque narrativo. No necesariamente tienes que tener una perspectiva narrativa, metodología narrativa en la investigación, porque yo creo que no podemos negar que muchas de las entrevistas cualitativas, sobre todo aquellas que se plantean como entrevistas abiertas, necesariamente recuperan de alguna u otra manera la experiencia, pues, de vida de las personas y la manera, los significados y sentidos que las personas otorgan a su vida. Entonces, hacer investigación cualitativa, sobre todo en esta perspectiva que cuando queremos recuperar la voz de los sujetos, sí creo que merece reflexionar esta dimensión narrativa en la investigación. Podrías hacer una entrevista abierta recuperando en parte elementos narrativos en el diálogo con las personas. Podemos también usar documentos personales o de vida, podemos recuperar las fotos, podemos recuperar los libros, los papeles, los objetos, diferentes elementos a los cuales nos apegamos o que forman parte de nuestra historia. Por ejemplo, recuerdo una investigación que trabajaba unos estudiantes en Brasil. Este estudiante trabajó con objetos que un maestro tiraba en la papelera de su salón, en la papelera de basura. ¿Qué es lo que a lo largo de un periodo de tiempo, ¿verdad?, este profesor desechó? Bueno, cuando podíamos hacer investigación presencial, porque ahora muchas de nuestras clases no son presenciales. Bueno, ya pronto esperamos regresar, ¿verdad?, a las aulas, a trabajar de manera más normal. Pero en todo caso, todo tipo de objeto puede ser útil para pensar en una perspectiva narrativa. Es decir, qué es lo importante y qué es lo desechable para este profesor y cómo a partir de revisar todos los papeles, las cosas que este señor tiraba en la basura, uno puede reconstruir un poco este posicionamiento del profesor frente a la docencia, frente a los alumnos o los aspectos que el estudiante haya estado investigando. También podemos solicitar a las personas con las que investigamos, algunos investigadores en la investigación tradicional, les llaman informantes, ¿verdad? Cada vez más se deja de pensar en esta perspectiva de informantes y preferimos hablar de una perspectiva de interlocutores o participantes o en una perspectiva más colaborativa o más horizontal en la investigación. Porque informantes, como ustedes saben, ¿verdad?, se oye feo. Se oye feo porque suena como que alguien está proporcionando información para el otro, pero ¿cuál es el sentido que tiene para este sujeto? Digamos, compartir contigo la palabra, su historia y su experiencia. Entonces, informante es distinto, ¿verdad?, de interlocutor, participante, etc. Podemos pedirles relatos biográficos. Bueno, por ejemplo, cuéntame tu historia sobre el COVID. O cuéntame tu historia sobre la enfermedad y la muerte.
y podemos planteárselo no solamente respecto al COVID, podemos pensar en la enfermedad y la muerte que atraviesa la vida de una persona o de un colectivo y que en función de cómo se viva, por ejemplo, en un colectivo, tal vez se valora de un modo distinto o no, y se responde de un modo distinto o no al tema, por ejemplo, actual, que tiene que ver con la posición respecto a si existe o no existe el COVID o cómo responder frente a este, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy poniendo un ejemplo demasiado actual y tal vez un poco polémico, pero podemos pedirles relatos porque elegiste la profesión o cómo te sentiste cuando estudiabas cualquiera de que sea el tema que atraviesa la vida de una persona o la experiencia de una persona en relación con tu objeto, por supuesto, o con el tema o el problema de tu investigación. Testimonios propios de otros, imágenes, etc. Es decir, como decía, hay muchos recursos con los que podemos trabajar y con creatividad con el tema de la narrativa. Estoy viendo que hay algunas preguntas, discúlpeme, voy a hacer este ejercicio de revisar algunas preguntas. Alguien preguntaba si podíamos enviar las diapositivas, con todo gusto las enviamos. Bien, pasamos a la siguiente. La narrativa autobiográfica ofrece un terreno donde explorar los modos, cómo se concibe el presente, se divisa el futuro y sobre todo se conceptualizan las dimensiones intuitivas, personales, sociales y políticas de la experiencia educativa, social u otras, ¿verdad? La narrativa hay una dimensión de espacio, para algunos autores geográfica, territorial, hay una dimensión espacial desde el cual trabajar. Es tiempo, pero es también espacio, ¿verdad? Y desde ahí miramos nuestra experiencia. La narrativa autobiográfica es un tipo de discurso consistente en una narración donde una experiencia humana vivida es expresada en un relato. Sobre esto ya está más que dicho. Voy a pasar a la siguiente. El relato biográfico puede también ser un relato construido por otro, ¿verdad? En el relato biográfico hay una reconstrucción de la experiencia. Mediante un proceso reflexivo se da significado a lo sucedido y vivido. Cuando nosotros entrevistamos o cuando hacemos un ejercicio autobiográfico, damos significados, tratamos de comprender, de reconstruirlo, y todo relato biográfico se organiza en una secuencia. Ya como investigador, ¿qué es lo que hacemos? Las personas nos hablan, sea que leamos un relato que nos hayan escrito, un ejercicio autobiográfico, un diario que una persona nos ha compartido, o sea que nosotros entrevistemos o realicemos un conjunto de ejercicios o implementamos un conjunto de técnicas de recuperación de información, ¿verdad? Las personas nos hablan muchas veces de manera desordenada. ¿Quién puede de un solo golpe y rápidamente hacer una reconstrucción de la historia de manera ordenada en términos cronológicos y temáticos en un solo golpe? Bueno, hablar de nuestra experiencia, no solamente que es tan larga, sino de lo que es significativo, lo que realmente recordamos. Es decir, ninguno de nosotros recordamos todo. ¿Quién puede recordarlo todo? Es imposible, ¿verdad? ¿Qué es lo que se queda en la memoria? ¿Qué es lo que queda aquí asentado? Y no siempre está tan visible. A veces tenemos que rasgar, pues tenemos que escribir en nuestro diario un día y luego a la semana estamos acostados y estamos pensando y nos acordamos, rememoramos. Ah, ¿verdad que esto también me había pasado? En un solo instante no pasa, pero mientras contamos la historia de una manera desordenada. La tarea que nosotros tenemos es organizarla en una secuencia
cronológica y temática, tanto los acontecimientos vividos, lo que se nos encuentra, se nos cuenta, se nos comparte, la palabra que se nos da, que debemos reconocerla como sensible, debemos tener una posición cuidadosa respecto a esto que se nos comparte. Pero pues nuestra tarea necesariamente es hacer como una reconstrucción. No necesariamente a la hora de un informe de investigación tú tienes que reconstruir, presentar, digamos, toda la cronología de una manera muy precisa, pero sí la tienes que ordenar en un primer momento como ejercicios analíticos para después poder hacer un análisis y definir un conjunto de temáticas interesantes y relevantes que contribuyan a no solamente a la obtención de resultados, sino de las conclusiones, ¿verdad?, de las investigaciones. Esta es una tarea compleja. Se combina con un orden de acontecimientos y hablamos de acontecimientos. ¿En qué momento distinguimos los acontecimientos? Cuando una persona puede decirlo, sea de manera directa o indirecta, como hay relatos que son muy significativos, a veces no lo dicen, otras veces es nuestra tarea distinguirlo, ¿verdad? Que te hacen algo, te movieron el tapete, por decirlo así, generaron un giro muchas veces en el curso de tu vida, para conjuntarlos en un todo significativo. Construimos la existencia dentro de una estructura narrativa, articulando en una unidad coherente las circunstancias, causas, motivos y efectos. Esta es una dimensión para mirar la reconstrucción de los relatos biográficos. Por ejemplo, tú haces una entrevista y alguien te cuenta de todo, te habla de todo, pero te puede, digamos, algo que nos interesa mucho en el análisis narrativo es buscar relatos en las respuestas. Puede ser en el grupo de discusión, puede ser en una entrevista grupal, en una entrevista individual, en un escrito que la persona hace. Un relato es una historia en la cual se habla de una circunstancia, de una causa, de un efecto, de un motivo. Y este es un enunciado donde se muestra un poco un relato, una historia. Es cuando tú vas al cine. Cuando tú vas al cine, nos van presentando como diferentes momentos de la historia y de la actuación de las personas. Por ejemplo, esta es una respuesta que recupera también Bolívar de una investigación. Mientras estaba dando la clase de lengua, que es la circunstancia, un alumno del instituto irrumpió violentamente en la clase, es la causa, induciendo a sus compañeros a abandonar la clase. El efecto de esto que produce el alumno, porque no se había encendido la calefacción, el motivo de las acciones por las cuales se produce, ¿verdad?, esta situación, en este caso un poco de desorden en el aula. Entonces uno puede hacer como una reconstrucción de los relatos biográficos de las personas, tratando de indagar un poco con esta perspectiva del investigador, un poco con lupa, yo digo, aquellos relatos que son significativos en los sujetos. El relato narrativo como discurso está organizado en torno a una trama. Esta historia, este relato que tiene un inicio y tiene un final. Una trama argumental que tiene una secuencia temporal, tiene diferentes momentos ordenados, o te toca a ti ordenarlos, participan varios actores en una situación particular, ¿verdad? Tenemos que aprender como a distinguir en los datos que se nos proporcionan o se nos conceden o se nos comparten
para tratar de indagar estas situaciones. Por ejemplo, Bakhtin señala que tiene un carácter dialógico interactivo y está inmerso en un mundo completo de otros discursos. Es decir, cuando alguien relata algo, no estamos hablando solamente de un relato puro, aislado de un suceso que ocurre solito en la realidad, sino que muchas veces los relatos están conformados por una intertextualidad o comunidad de otros textos y lo que él nombra por una polifonía o pluralidad de voces. Un sujeto habla de sí mismo, pero también puede estar hablando de las voces de otras o de las realidades otras o de diferentes elementos del contexto. Por ejemplo, nadie te cuenta una historia sin que haya personajes que tienen varias historias o una historia que implica como diferentes elementos de tu realidad. Entonces, el relato narrativo, pues, o el análisis del relato narrativo como discurso, sí implica también recuperar estas múltiples textos que se hacen presentes a la hora de un relato, que puede ser un conjunto de voces, no solamente voces de otros que entran dentro del relato, sino también la propia pluralidad de voces de uno mismo, porque a lo mejor uno mismo pues tiene, como decía, múltiples identidades y estas múltiples identidades no siempre estamos muy conciliados con ellas. A ratos digo, ¿y yo por qué estoy pensando esto o por qué estoy haciendo esto? Cuando de repente creo que debería estar pensando o haciendo lo otro, es decir, quien como sujeto no tiene también esta polifonía al interior de sí mismo. Este análisis pues posibilita que el relato narrativo pueda integrar diversos puntos de vista en diálogo con otras voces. Vamos a avanzar un poquito más y luego pasamos al tema de las preguntas. Déjenme pongo clic aquí. También se habla del principio de narratividad y de estructuras narrativas que se conforman como marco por el que los humanos dotan de sentido a su mundo. Para poder entender el mundo, comprenderlo o sentirnos que formamos parte de este mundo, hay como esta idea de que estamos constituidos por estructuras narrativas, por discursos polífonos, dice Bakhtin, o por discursos dominantes también, que nos conforman, ¿no? Y a los cuales puede ser que nos apeguemos o no, pero hay estructuras narrativas en las cuales nosotros nos acomodamos más, nos apegamos más. Esta narrativa o estas estructuras narrativas del mundo en el que nosotros vivimos nos proveen formas de interpretación y también nos proporcionan guías para la acción. Si yo pienso el mundo de un modo distinto, si me pienso a mí en el mundo de este modo, de este o del otro modo, si creo que tiene sentido, que esto me significa más que lo otro, etcétera, entonces en este marco narrativo en el que yo estoy inmerso, por supuesto, va a determinar este marco narrativo mi actuación, sea que yo diga una narrativa de mí misma, yo me siento en esta situación frente al COVID, me siento absolutamente desubicada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si construyo una narrativa de mí misma o una narrativa colectiva de mí misma frente a esto, por lo tanto, pues se va a orientar la acción de las personas o de una persona. A través de la narrativa organizamos la experiencia y proporcionamos marcos para enmarcar lo que sucede. Es decir, nos acomodamos a ella, nos ayuda a orientar.
En la autobiografía da sentido global al pasado y presente entre lo que el narrador era y es, estableciendo una consistencia que a pesar de las posibles transformaciones mantengan una identidad, y en este proceso de organizar la experiencia y en estos marcos en los cuales nosotros nos acomodamos, nosotros también nos constituimos, reafirmamos nuestras identidades o nos apegamos a otras identidades o reconstruimos nuestra identidad. Nosotros sabemos que la identidad es un proceso también que se construye, no hay una identidad única, definida. Cuando decimos yo tengo múltiples identidades, a lo mejor en la comunidad, en el colectivo tenemos también múltiples identidades, pero estas identidades van construyéndose, pero también pueden transformarse, y a veces también lo vamos a ver en la siguiente clase, podemos definir, construir e imponer identidades. El lenguaje tiene un papel clave, nosotros lo sabemos, en la investigación narrativa, en la recuperación o en lo que comprendemos como relatos de experiencias de vida individual, o los relatos, la historia, la reconstrucción de la historia oral como una historia colectiva. El lenguaje no se limita a representar la realidad, sino que la construye en los modos como los humanos dan sentido a sus vidas y al mundo. Es decir, la narrativa pues opera fundamentalmente a través de un lenguaje, y a través de este lenguaje sabemos que se da sentido a las vidas y al mundo. Los pensamientos, sentimientos y acciones están, pues por tanto, mediados semiótica y lingüísticamente, es decir, la narrativa está en el marco, digamos, de esta perspectiva semiótica y lingüística, y los relatos pueden ser reales o imaginarios. Siempre hay un nivel ficcional en el relato. Si yo le digo a alguno de ustedes, aquí estoy mirando a varias, está Isabel, está Carmen Machicado, tenemos varios, Carolina Padilla, tenemos Álvaro Aguilar, le pido a cualquiera de ustedes, muchos de los que están participando, Daniel Alvarado, les digo, van a construir un relato de su vida. Vamos a hacer un ejercicio autobiográfico, como les decimos, no es malo hacerlo, es muy interesante. Por más apegado que pretendas y quieras estar a la realidad, siempre la realidad es entre comillas, ¿verdad? Hay un nivel ficcional en la construcción del relato, porque se atraviesa el deseo. Es decir, ¿quién soy yo? Se atraviesa con el deseo de quién quiero ser yo, o con el deseo que los otros quieren imponerme de quién quiero ser yo. Y si tengo a muchos otros, por ejemplo, un marco hegemónico que me impone quién tengo que ser yo, ¿no? O pues tengo muchos lados, por ejemplo, mi jefe quiere que yo sea de un modo, mis padres, en fin, tenemos muchos, como decía Bakhtin, hay una intertextualidad en la construcción del relato y en la definición de nuestra experiencia, la experiencia de una vida o la experiencia de un colectivo, pues es una experiencia siempre entretejida en el contexto del conflicto de la sociedad y de la cultura, siempre en un nivel de conflicto porque estas múltiples maneras de mirar, pues hay una construcción del sentido, hay una construcción del sentido que nosotros intentamos pues construir por el propio del discurso. Me señalan que hay un conjunto de preguntas, Vida Tedeschi,
¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos, a todas, también quienes se han ido incorporando en realidad. Dice, ¿cómo ordenar los relatos narrativos de una investigación sin que pesen los marcos subjetivos de valoración del investigador, considerando que el investigador forma parte de los sujetos de investigación, es decir, del elemento a ser investigado? Pues es muy interesante la pregunta que hace Vida Tedeschi, porque aquí está el tema pues, de la subjetividad y de la posición que desde la investigación, a veces muchos en una perspectiva cualitativa y otros en una perspectiva más positivista de investigación, pretenden investigar bajo el concepto del rigor o bajo el concepto del no sesgo o bajo la noción de la, entre comillas, objetividad, como si uno pudiera mirar la realidad con distancia sin que haya implicaciones de sujeto a sujeto. Esto, bueno, ustedes en el campo sociológico, por supuesto que lo han trabajado muchísimo, para la mayoría de los que están presentes, que son sociólogos, ¿verdad? Por ejemplo, Bourdieu lo ha trabajado bastante cuando trabaja el tema de las elecciones y las exclusiones deliberadas en la construcción del problema de la investigación. Bueno, yo creo que lo importante es reconocer, y fíjense, Bolívar cuando tiene un artículo, se los voy a compartir, algunos de los textos se los vamos a mandar por el correo electrónico, este texto que habla sobre nosotros hablamos y no sobre nosotros callamos, en esta perspectiva, no solamente como de la narración como método, sino de la narración como una perspectiva epistemológica de investigación, de acercamiento a la realidad, lo que él plantea son cosas como las siguientes. Yo tengo que dialogar con el otro, no es solamente escuchar al otro a partir de un conjunto de preguntas desde las que yo me distancio, sino hay una posibilidad inclusive de participación en el diálogo con el otro. Entonces, Vida, aquí el tema es que yo creo que tanto en la perspectiva narrativa como en otras perspectivas de investigación cualitativa, tenemos que reconocer que estamos en un momento como de reflexionar la investigación y el acercamiento a los sujetos desde perspectivas más abiertas, más colaborativas o más dialógicas. Y esto implica reconocer nuestras propias implicaciones dentro de la investigación, y si tú las reconoces, si tú las expresas y dices, coincido con esto o no coincido, o me encuentro aquí o no encuentro aquí, tal vez al reconocer tu subjetividad en el proceso de la investigación, en el mismo informe, en este relato que tú haces, por ejemplo, cuando haces un artículo de investigación, una tesis, un informe de investigación, te involucres como sujeto. Yo trabajo mucho esto con los estudiantes, bueno, es una preocupación que tenemos varios profesores en la institución donde trabajo, que es la Universidad Pedagógica Nacional en México, que es que la propia historia de los estudiantes sea también considerada, del estudiante tesista me refiero, sea también considerada como información que se trabaja en la investigación. Recupero como dato en la investigación que realizó uno de mis alumnos, Jonás Jiménez de Chiapas, quien a partir de una preocupación sobre la experiencia de los tzotziles, un grupo indígena de México, en el proceso educativo y sobre todo las dificultades en las escuelas que ahora se nombran escuelas interculturales, ¿verdad?
respetan muy poco la dimensión intercultural. Siguen reproduciendo esta dimensión homogeneizante, españolizadora, etcétera, etcétera. Él usó su propia experiencia, sus propias historias, sus propios relatos de cómo vivió en la escuela, como datos desde los cuales pudo explorar la realidad que iba investigando. Él investigó en una escuela en la cual él había estudiado cuando estaba en su infancia. Y reconocerte como sujeto de esta investigación que tú estás trabajando y que te permite escribir tu informe o tu tesis desde la primera persona, lo que yo viví, lo que sentí cuando me decían, pues aparece como un elemento más. Entonces está, por supuesto, este proceso reflexivo de tu propia historia te permite también objetivar un poco más y mirar desde la distancia y reconstruir la realidad, ¿no? Pero reconstruimos la realidad, todos sabemos, desde un posicionamiento. No hay investigación que esté, o no hay investigador que no tenga una posición respecto a la realidad. La exponemos a través de lo que algunos nombran como marco teórico, otros nombrarán como referente teórico, perspectiva interpretativa, como quiera que sea que la nombres, ¿verdad? Hay una posición respecto a cuál es nuestra realidad y es una posición respecto a nosotros mismos, nuestra implicación de por qué decidimos investigar esto, cómo estoy yo implicada, involucrada con esto, entre otros. Ok. Tengo 3 preguntas más y me quedan 5 minutos. Natalia Rocha pregunta cómo podemos escribir sobre un otro subalterno sin reproducir las narrativas dominantes y colonizadoras. Pues es otra pregunta muy interesante. Pues para escribir sobre el otro subalterno, también tenemos que reconocernos a nosotros como subalternos, es decir, cómo escribo del otro sin pensarme a mí mismo como parte. Es poco lo que recuperaba de esta experiencia de mi alumno Jonás Jiménez. Es decir, desde los subalternos hablamos, ahora sí que parafraseando Bolívar, ¿verdad? Y desde los subalternos hablamos cuestionando estas narrativas que se nos han impuesto y que intentan también ejercer sobre nosotros una forma de acción, como mirábamos en un acetato anterior, bueno, ya no se nombra acetato, la narrativa determina la acción de los sujetos. Entonces, es muy difícil también despegarnos, entender y comprender esa narrativa o esas narrativas que nos atraviesan y que nos conducen a la actuación. Por lo tanto, implica un ejercicio muy complejo del investigador de revisión de estas narrativas dominantes colonizadoras que sin lugar a dudas siguen presentes en nuestra realidad. No solamente estoy pensando en Bolivia, otra vez estoy pensando en América Latina y otros países del sur, ¿verdad? Toño Mercado, a quien saludo, conozco desde hace mucho tiempo, plantea cómo se estructura de manera sistemática en una tesis la narrativa. Bueno, pues es que depende de la tesis, depende del problema, depende de los instrumentos de investigación, de la forma como estableces un diálogo con los sujetos, etcétera, y de los resultados que se van estructurando, pero la próxima sesión, si no es que la siguiente, vamos a trabajar un poco más para poder responder a esta pregunta, Toño.
Robert Paul Becerra Espinosa nos pregunta, ¿la investigación narrativa es utilizar los relatos, cuentas, biografías, discursos, etcétera, para poder identificar variables y darle interpretación a fenómenos o hechos? Voy a dejar ahorita esto porque ya se acerca el final de la sesión. Para poder identificar variables y darle interpretación a fenómenos o hechos que se quieren explicar en la investigación, bueno, utilizamos muchos recursos, utilizamos relatos, utilizamos cuentos, utilizamos autobiografías, podemos utilizar cuadernos. Veíamos este ejemplo de este estudiante que utiliza los papeles que el profesor bota en el cesto de basura. Muchos son los recursos posibles, ¿verdad?, que podemos utilizar para poder tratar de comprender la realidad. Y ya, yo creo que identificamos temas en la investigación cualitativa y en la investigación un poco más narrativa. Preferimos más como recuperar los temas, ¿verdad?, o momentos, incidentes, etcétera. ¿Qué variables? Las variables es tal vez una palabra un poco dura para la investigación, pero bueno, entiendo perfectamente, Robert Paul, son muchos los recursos que podemos recuperar para hacer la investigación narrativa. Bueno, está entrando Mónica Navia, se sentó y se volvió a parar. En vista de que hemos, digamos, avanzado ya parte importante, estamos concluyendo la primera sesión, le doy la palabra y nos vemos mañana. Nos vemos mañana a la misma hora, 5 horas de La Paz. Pues saludos a todos, a todas. Mónica. Listo, muchas gracias, Cecilia. Muy interesante la exposición. Nos has dado como una introducción preliminar de carácter teórico bastante amplia y diría bastante actual. Te agradezco mucho por citar a Silvia Rivera, que para la carrera de sociología es un referente de pensamiento, y por supuesto toda la amplia gama de la tradición de la investigación y del pensar desde la narrativa biográfica. Entonces, les pedimos a los compañeros y compañeras que nos encontremos mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde. Tratemos de ser puntuales y bueno, como hemos tenido una pequeña limitación técnica, pero ya la hemos subsanado. Les enviamos muchísimas gracias y bueno, a Natalia Rocha, que está por ahí, que acaba de hacer una pregunta, un cariñito muy especial, y por supuesto un agradecimiento con todo mi afecto a mis queridas compañeras Lian y Camila, que han estado siguiendo y apoyándonos con la transmisión. Entonces nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Tengan todos muy buenas tardes.